Y el que Cristo sigue no andará en tiniebla. Cuando tú sigas a Cristo no andará en tiniebla. Cristo es la luz del mundo, bendito sea el Señor. Y Él quiere que tú obtengas vida, bendito sea el Señor. Pero la palabra da a conocer que la vida se produce es cuando obedecemos la palabra, cuando aceptamos la palabra. Ahí surge la vida. Porque los que se fueron cuando Jesús estaba predicando era porque la palabra era dura, no la aceptaban ni la obedecían. Pero lo que dijo Pedro en esa ocasión, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Quien reconoce a Cristo como su Salvador tiene vida. Quien acepta la palabra tiene vida. Queremos que tú tomes conciencia, amable televidente, tú padre de familia, madre, que tome conciencia. No es Dios responsable de la maldad, de tu maldad que está en tu corazón. Y la maldad, bendito sea el Señor, el mal, Dios no creó el mal, sino que el mal es producto de la desobediencia del hombre, bendito sea el Señor. Dios no hizo nada malo, sino que lo hizo bueno. El hombre sí tiene libre albedrío para tomar decisiones. Y de acuerdo a lo que tú tomes, tú y yo seremos juzgados. Si yo decido servirle a Cristo como tomé la decisión, y he tomado la decisión con toda seguridad, confianza, dónde estoy y a quién le sirvo, y cuál será mi destino eterno. Y es en Cristo, vida eterna, bendito sea el Señor. Tengo un compromiso y es de serle fiel a Dios hasta el final. Y Dios quiere que tú y yo un día nos juntemos juntamente con Él en el reino de los cielos. Hablaba en la semana pasada de dos caminos. Queremos que tú entiendas y reconozcas, bendito sea el Señor. Y repito, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento para que obtenga la vida eterna. Entonces, tomemos conciencia, toma conciencia de tus hijos, de tu familia, de tu ciudad, de tu país, de tu barrio, de tu entorno, bendito sea el Señor. Y no apoya el pecado, denuncia el pecado. ¿Por qué razón queremos que tú aprendas? Mi pregunta es, ¿cuáles son los dominicanos? ¿Cuáles son los santiagueros? ¿Cuáles son la gente en verdad que entienden y reconocen que hay un Dios en los cielos que nos creó a imagen y semejanza de Él? Lo hizo con un plan y es para que le adoremos a Él. Y el hombre falló, pecó, y aún así Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el que no cree en el nombre del unigénito de Dios, ese es condenado, porque no ha creído en Jesucristo, bendito sea el Señor. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque su obra era mala, bendito sea el Señor. Dios tiene misericordia de los que se arrepienten. Dios tiene misericordia de los que se apartan del pecado. Y dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y hace misericordia a millares y a los que guardan su mandamiento. El producto del pecado al principio por la desobediencia del hombre. Y heredamos el pecado, y Cristo vino para deshacer toda obra del diablo y redimirnos por medio de su sangre. Queremos que tú tomes conciencia y acerque a Cristo como tu Salvador, que busque el Evangelio. Solamente acércate a un pastor, a una iglesia evangélica en tu barrio, en tu entorno, que allí solamente se predica la verdad de Dios, la palabra que produce en vida, bendito Dios, la palabra que te cambia, que te transforma. Estamos en los últimos tiempos. Toma el camino de la salvación. Y recuerda esto. Dios hizo un hombre y hizo una mujer. No hizo lesbiana ni homosexual.
celebrar una actividad, según ellos, el orgullo gay. Y no es orgullo, sino es pecado. No es orgullo, es pecado. Son gente que le falta moral, respeto, o sea, que le falta moral en su vida. De verdad tienen que tener un encuentro con Dios, porque lo que hicieron fue que cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a la criatura antes que crearon. ¿O tú crees que están haciendo la obra de Dios cuando están haciendo estas barbaridades? ¿Tú crees que esto es de acuerdo a Dios? Si tú tienes una Biblia en tu casa, búscalo en el capítulo 1 de Romanos, verso 18 en adelante. Y la palabra te van a hablar claramente. Que Dios aborrece eso y es una abominación delante de Dios. Es un pecado de muerte delante del Señor. Y es una de las partes de la destrucción que viene, o sea, que está surgiendo en nuestra familia. Y te digo qué pasa. Eso sucede. Y está sucediendo por nuestras autoridades competentes en este país que están apoyando tales barbaridades, tales pecados lo están apoyando porque las autoridades competentes de nuestro país son las que están dándole entrada a esas cosas. Y al de aquellos que aprueben leyes a favor de este pecado. Porque los que se complacen con esto, dice la Biblia, que son semejantes a ellos. Y serán también por eso juzgados, bendito sea el Señor. Toma conciencia y vuelve a Cristo y toma el camino de la verdad. Aparte del pecado. Reconoce a Cristo como tu Salvador. Es el tiempo de que tú reconozcas a Cristo. Que abandones el pecado, bendito sea el Señor. Que aproveche el tiempo. Porque llegarán los días que tú querrás escuchar esto y más no podrás encontrar. Porque es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo quiero dejar un espacio abierto en esta hora para aquellas familias, aquellos padres de familia, aquellas instituciones bellas de familia que tienen moral, respeto y que entienden que Dios creó hombres y mujeres. Y oiga qué lindo dice la Biblia, que el hombre se enseñorea de su esposa y su mujer de su marido. Tantas cosas dice la Biblia clara. Y que los dos sean una sola carne. Y hizo a Adán y hizo a Eva. De lo contrario, no encuentro otra forma para que tú vengas a apoyar estas cosas. Yo quiero que tú llames a los teléfonos en esta noche. Yo quiero que los pastores, los evangelistas, los maestros, el pueblo de Dios llame a los teléfonos. Cualquiera persona, el pueblo de Santiago, cualquier gente que llame esta noche, que entienda que debemos reconocer que Dios, lo que le interesa, que tú te salves y que te prepares para que cuando Cristo venga, te pueda ir con Él. Llama a los teléfonos 829-724-5050. Haz tu aporte y tu pregunta a este tema, bendito sea el Señor. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si quiere hablarle algo a los televidentes que están escuchando, te puede llamarnos a los teléfonos. Esto es un espacio que Dios ha permitido para que la palabra y la luz del Evangelio llegue a tu hogar, a tu familia, bendito sea el Señor. Llámanos a los teléfonos. Bendito sea el Señor. Dispón de un tiempo, de un minuto para llamarlo, bendito Dios, para que tú hagas tu aporte en base a este tema, bendito sea el Señor, y que tú reconozcas
que debe prepararte, debe estar preparado para cuando Cristo venga. Es lamentable cómo vemos las destrucciones, jóvenes muriendo de temprana edad, creciendo en la delincuencia. Por eso Cristo quiere que tú cambies el entorno de donde estás viviendo y cómo estás viviendo. Y que reciba y acepte la palabra para que en ti surja vida y puedan ella producir vida en ti. Bendito sea el Señor. Llámanos en esta noche. Llama a los teléfonos. Las palabras de Dios son vida, son las que nos cambian. Yo sé que hay muchas personas que tú le escuchas que dicen yo creo en Dios. Para yo creer en Dios no tengo que estar metido en una iglesia. Te digo algo. Si yo digo que soy bautista, tengo una familia, tengo un apellido. Si yo digo que tengo una esposa, tengo un hogar. Si digo que tengo hijos, tengo que mantenerlos. Si digo que pertenezco a este evangelio, tengo que predicarlo y vivirlo. Si digo que soy hijo de Dios, tengo que obedecer su palabra. Si digo que cuando muera voy al cielo, tengo que arrepentirme a Cristo. Muchas personas hoy en día, tú ves que jóvenes mueren atracando. Y lo primero que decimos, de acuerdo, entiendo esto. Si a mí se me muere un familiar, mi deseo es que esté bien y vaya a un buen lugar. Pero la palabra estableció su estatuto y da claridad. Dios no quiere, y repito, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero quien muere en pecado, dice la Biblia, que va a un lugar de tormento. Para un día ser juzgado conforme a lo que hizo. Dios te anticipa para que tú te arrepientas. Mucha gente muere alcoholizados, mueren drogados de una sobredosis, mueren porque lo matan, porque están atracando. Es lamentable. Pero de acuerdo a la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda, pero también dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y vas a juzgar a cada quien conforme a cómo vivió en este mundo. De acuerdo a cómo estemos viviendo, así seremos juzgados. Tú y yo daremos cuenta de acuerdo a lo que hagamos en esta vida. Y como muchas personas dicen que nosotros los cristianos lo que hacemos es que juzgamos a la gente, las palabras son las que juzgan, porque ellas están establecidas ya. Ya las palabras están establecidas y solamente predicamos la palabra para que tú cambies y dejes la forma y el estilo de vida que estás viviendo contrario a la voluntad de Dios. Solamente queremos que tú salgas del error que estás viviendo y te puedas apartar del pecado para que obtenga vida. Porque Dios, bendito sea el Señor, lo que te quiere es cambiar, bendito Dios. Lo que quiere hacer en ti un cambio, que tú vengas de nuevo, de muerte a vida, y acepte a Cristo como tu Salvador. Y ese va a ser mi mensaje, porque es lo que Dios ha puesto en mi vida. Cuando yo estaba allí, perdido, que no era nadie, ya en mí humanamente no había esperanza. En mí produjo vida fue la palabra. Yo me recordé que había un Dios y me recordé que yo le servía y me había apartado. Y surgió en mí el querer como el hacer, bendito sea el Señor. Y pronuncié la palabra de reconciliarme. Y Dios puso el querer y acudí a la iglesia y me reconcilié con el Señor. Asenté el proceso de Dios. Comencé en el proceso. Dios ha estado tratando conmigo. Bendito sea el Señor. Han venido pruebas, persecuciones, escasez. Todo ha venido, bendito sea el Señor.
Dios le bendiga. Aquí no hable de dónde. Amén. Hermano, Dios le bendiga. amén. Léete ahí a Efesios 5:14 para que los que te estamos escuchando sabemos, entendemos qué es lo que significa la palabra de Dios de aquellos que están fríos. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí en el capítulo 5, verso 14 de Efesios. En el nombre de Jesús. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito sea el Señor. Repito. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito sea el Señor. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Bendito sea el Señor. Es una realidad, querido hermano, gloria al Señor. Muchos están durmiendo en los laureles. Bendito sea el Señor. Dios quiere que tú despiertes. Bendito sea el Señor. Tanto cristianos como no cristianos, quiere Dios que despertemos a esto que está pasando. Es una voz de alerta para ti, amable televidente, que Dios quiere que tú despiertes. Bendito sea el Señor. Porque hay muchos que están durmiendo en los laureles. Hay muchos que están incómodos. Ya yo estoy bien, ya yo soy cristiano, ya yo me congrego, todo está bien, bendito Dios. Pero hemos callado el evangelio. Es necesario que tú vuelvas a la senda antigua y diga a aquella gente que están allí perdida que Cristo viene y que hay que arrepentirse. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por ese hermano que trajo esa palabra. Bendito sea el Señor. Despiértate tú que duermes. Levántate. Resplandece. Porque si la palabra de Dios produce en vida, si la palabra de Dios produce en vida, los cristianos tenemos que tener vida y darle vida a los que están muertos. Porque da a conocer la Biblia en el capítulo 37 de Ezequiel, que habla de un valle lleno de huesos secos. Eran muchos huesos y estaban secos. Y el Señor le dijo a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos. Le habló de la palabra para que le hablara esos huesos, para que recibieran vida. Y dice la Biblia que los huesos se incorporaron y resubieron. Dice que surgió vida en esos huesos y se incorporaron. Y el Señor le dijo: profetiza. Y dice la Biblia que se levantaron y surgió vida, y se estaba refiriendo al pueblo de Israel que estaba muerto en sus delitos y sin pecado. Y así Dios te habla a ti en esta noche, amado televidente. Recibe vida porque Cristo trajo vida y a través de la palabra recibimos vida. Bendito Señor. Y despiértate tú que duermes y estás muerto. Cristo quiere en ti darte vida. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que está muerto hoy. Físicamente no, sino espiritualmente. La muerte espiritual es una oscuridad. La gente vacía de Dios, bendito sea el Señor. Pero la palabra produce vida en aquellos que reciben la palabra. Cuando el apóstol Juan recibió la palabra, dice la que él leyó y fueron dulces en la boca, en su paladar como la miel. Pero amargaron su vientre, bendito sea el Señor. Por él la recibió. Eran dulces en su paladar, pero eran duras al vientre, bendito sea el Señor. Las palabras que cambian son duras. Las palabras que cambian, tú las acertas. Si la quieres acertar, vienen dulces a tu paladar y te goza. Pero la reciben en el vientre, tú sientes como te entremece tu cuerpo, porque las palabras son las que producen vida. Y para surgir vida en una persona, tiene que venir dura la palabra para cambiarte, bendito Señor. Y los cristianos que quieren salvarse y que quieren que tú te salves, te predican la palabra tal como es, para que te llegue hasta los tuétanos, bendito sea el Señor. Porque ellas son las que cambian, bendito sea el Señor. Esos huesos que están muertos, Cristo quiere darle vida, bendito sea el Señor. Porque es la palabra que Dios quiere que prediquemos, la luz del evangelio. Es lamentable, bendito Dios,
que todavía surjan personas que en su ignorancia quieran creer todavía que los cristianos evangélicos no amamos la persona, porque muchos dicen que debemos respetar la cultura de cada quien, la forma de cada quien, el sexo opuesto de cada quien. Es lamentable que muchas personas crean que nosotros odiamos y aborrecemos a esa persona. Nosotros los que estamos en contra del pecado que está surgiendo en nuestra sociedad, en nuestros países, en nuestro mundo, a través del lesbianismo y los homosexuales que hoy en día se están incrementando. Dios no hizo eso. Y no es una orientación sexual, lo homosexual y la lesbiana, no es una orientación social. Eso no es una orientación sexual, sino que es una depravación moral. Y eso es abominable delante de Dios. Nosotros amamos a todo el mundo. Pero te digo qué pasa. Mi madre tiene 54 años. Conmigo somos 6 hijos, 2 hembras y 4 varones somos. Soy de una familia humilde, bendito sea el Señor. Fui criado en una familia muy trabajadora, bendito sea el Señor. Vine a Santiago y por aquí no tenía un tutor, cometí muchos errores. A la edad, bendito sea el Señor, de los 25 años reconocí a Cristo como mi Salvador. Tengo 31 años de edad, bendito sea el Señor. Pero sí te digo, en mi familia hubieron principios. ¿Y qué pasa? Que tú y yo somos responsables de nuestros hijos. Cuando yo hacía algo malo, mi madre me corregía. Y mi madre me ama tanto y me amaba tanto y me sigue amando tanto, que cuando yo cometía algo mal que era indebido, ella me corregía con la vara y con su palabra tierna. Así Dios al que ama lo corrige y lo castiga. Con palabra tierna, pero también lo corrige con la vara, lo corrige también con la corrección, con las palabras, aunque sean duras, pero van a ser dulces en el paladar, aunque sean amargas en el vientre, van a surgir vida en ti, amable televidente. Recuerda que la palabra de Dios son vida para aquellos que la obedecen. Dios bendiga a todos los televidentes, Dios les guarde y que estas palabras puedan surgir vida en ti, bendito sea el Señor. Será hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Recuerda, puede llamarnos a los teléfonos, al teléfono móvil 829-872-3535, fuera de programa, y será hasta la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Adelante, señor director. Restauranos, avívanos, oh Dios.